Vamos a orar. Hermano, perdón. Hermano Benny, ¿nos puedes dirigir en oración, por favor? Sí, claro. Ok, vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo nos acercamos a tu presencia pidiendo primeramente que nos perdones nuestros pecados, todo lo que hemos hecho delante de tus ojos, lo malo, Señor Santo, que con tu sangre preciosa estemos limpios para poder acercarnos a tu presencia, Padre, y poder adorarte y bendecir tu santo y bendito nombre, Señor. Hoy, Señor, en esta noche nos reunimos, Señor, como cada semana, Padre, para que aprendamos más de ti, Señor, poder amarte y conocerte más, bendito Dios. En esta hora, Padre, bendice cada vida, Señor, que se está reuniendo en este momento y tenemos un corazón dispuesto, un corazón agradecido, Señor, por todas las cosas que tú nos das y lo que no nos das, Padre. Abre nuestro entendimiento, Señor, en el nombre de Jesucristo, para poder, Señor, interceder, Señor, en esta lección, Señor. Ayúdanos, Señor, en este momento, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Benny. Muy bien. Pues la semana pasada, a ver, muchachos, recuérdenme de qué hablábamos la semana pasada. ¿Quién se acuerda? Hola, Buenas noches, Luz. Buenas noches, Jackie. Hola, hola, buenas noches. buenas noches. Muy bien. ¿Quién Hola, recuerda? ¿puedo participar? Sí, Yo, claro, perdón. Sí, sí, adelante. hablamos sobre 4 ingredientes, lo llama así el libro, ¿no? Muy bien. Que era la fascinación, alabanza, admiración y confianza. Ok. Y Sí, estos elementos, a ver, Anel, ya que empezaste, ¿en sí, qué consiste? Vimos 3 de estos elementos. Dime el primero. Bueno, bueno, es que no el importa el primero, orden, pero te voy a ¿cuál decir es el el de la primero? admiración, de la confianza. Perdón, la Confianza. confianza. Elemento de la confianza. ¿En qué consiste? ¿Tú qué entendiste en qué consiste el elemento de confianza? Am, en confiar en lo que Dios nos dice o lo que Dios nos habla. Muy bien, confiar en quien es Dios, ¿no? Nosotros Ujú. no nos podemos acercar a un Dios en el que al que no confiamos. Imagínense que Dios nos diera miedo, ¿nos acercaríamos a Él? No, ¿No? Imagínense que Dios nos diera, una cosa es que Dios nos infunda temor y otra cosa es que Dios nos dé miedo y eso tenemos que diferenciarlo. Se lo vuelvo a repetir. Una cosa es que Dios nos infunda temor y otra cosa es que Dios nos dé miedo. Nadie va a quererse acercar a un Dios que da miedo. Sin embargo, cuando vemos un Dios que nos da temor, con admiración, con impresión y con expectativa, nos podemos acercar a Él. Lo pongo como un ejemplo más burdo, esto lo voy a hacer de esta manera. Imagínense que enfrente de nosotros tenemos un león. Imagínense que ese león es un león blanco, con su melena hermosísima. Si yo tuviera la oportunidad de acercarme a ese león, yo me acercaría a tocarlo y ver cómo se siente agarrar su melena y poder palparlo. Claro, si yo supiera que ese león no me va a hacer nada. Pero ¿qué me impide acercarme a ese león? ¿Qué me pudiera impedir acercarme a ese león, muchachos? Impedir, iba a el decir. conocerlo. Lo que El me pudiera miedo. impedir acercarme a ese león es el temor de que me pueda atacar o que me pueda hacer algo. ¿Sí? ¿Por qué estoy poniendo este ejemplo? Porque si ese león me conoce, si ese león me pudiera decir, acércate a mí, puedes tocarme y no te voy a hacer nada, yo con mucha confianza me acercaría. Y ese es el ejemplo del acercarnos con confianza. Les digo, es un ejemplo tal vez muy burdo, pero es para que podamos entender lo que implica acercarnos con confianza delante de Dios, de un Dios vivo que tiene todo el poder, toda la santidad para poder
tal vez destruirnos en un instante por nuestro pecado. Sin embargo, Él nos dice, acérquense a mí. Y entonces, eso es lo hermoso de conocer al Señor y de la confianza que podemos acercarnos a Él con confianza. Y la confianza viene de conocerlo. Muy bien. El otro punto que vimos, Lu, ¿me ayudas? El otro elemento que vimos es la admiración. No sé si recuerdas a qué se refería el escritor con admiración. Más o menos, pues es admirar prácticamente pues a Dios, ¿no? Con respeto es el sentir como, o sea, pasa a la parte de también la fascinación, que es otro elemento, Ujú. donde uno, pues como te decía decía yo la vez pasada, no alcanzamos a comprender la magnitud de lo de a quién estamos adorando, ¿no? Realmente, o sea, es algo tan grande que esa es parte de la admiración. Muy bien. Parte de la admiración de lo que decía el escritor, para que sea fácil entenderlo para nosotros, el escritor decía, va más allá que pedir, va más allá que agradecer por lo que Dios te puede dar. Admirar es por lo que esa persona es en sí, no por lo que tú puedas recibir de esa persona. Por ejemplo, podemos admirar a un corredor de triatlón, podemos admirarlo por la capacidad, por la fuerza que tiene y no nos da nada a nosotros, ¿no? Podemos admirar un equipo de fútbol cuando mete uno de sus jugadores, hace una jugada muy interesante y meten un gol y admiramos ese trabajo. Sin embargo, a nosotros no nos beneficia que él lo haga. Podemos admirar a un pintor, a un escultor, y a nosotros no nos beneficia. Simplemente admiramos lo que puede hacer. Entonces, admiración con Dios no tiene que ver con lo que me da, sino tiene que ver con lo que es Él, con quien es Él. La admiración se centra en quién es Dios. ¿En qué se centra la admiración? Les pregunto, ¿en qué se centra la admiración? ¿En quién es ¿En Dios? quién es ¿En Él? quién es Dios? ¿Quién es Dios? Exacto, la admiración se centra en quién es Él. Y eso es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Decía el escritor que muchos de nosotros somos así. Señor, te doy gracias porque me has dado esto, te doy gracias porque me diste, te doy gracias porque me diste. Pero el punto de admirar va más allá con lo que Dios nos da. El punto de admirar tiene que ver aún si Dios no nos diese nada, tiene que ver fascinación. Emanuel, ¿recuerdas a qué se refería el escritor con el elemento de fascinación? Mm, mm, O alguien que recuerde que le quiera ayudar a Emanuel. Tamara, bienvenida. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, es ¿Alguien que, cuando tenemos un pensamiento constante en Dios. ok? ¿Y ese pensamiento a qué te llevaba? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era la fascinación? Esta Anel nos ayudó a describir lo que era la fascinación. ¿Qué es la fascinación? Algo que buscamos repetir o tener cerca. Exacto. Entonces, ¿qué es que Dios nos fascine? Que nuestra relación con Él no es la experiencia que nos permita vivir. Vamos a buscar qué? Estar ahí. Pero nos fascina estar con Dios. Nos fascina que nos hable, nos fascina que nos instruya, nos fascina que nos guíe. Y entonces esa es la fascinación. Y eso existe en la adoración. O dicho de otra manera, podría ser el deleite. Nos deleitamos en Dios, nos deleitamos en su persona, nos deleitamos en su presencia, nos deleitamos en quién es Él.
Y queremos estar ahí, no queremos que nada nos interrumpa, queremos estar ahí. ¿Sí? Entonces, eso es parte, son 3 elementos hasta ahorita que llevamos en la adoración, que es la confianza, repito. Tenemos que acercarnos a un Dios con confianza. Es importante que nos acerquemos con confianza a Dios, y para tener confianza tenemos que conocerlo. Tenemos que acercarnos ante ese mismo Dios. Ay, se me fue la palabra. Esa palabra se me olvidó. Con admiración, y admiración es por quién es Él. Y también eso viene a medida que lo vamos conociendo. Mientras más conocemos a Dios, más lo admiramos. Y tenemos entonces que acercarnos a Dios, y al momento de que nos acercamos a Él, nos fascina y queremos estar cerca de Él. ¿Por qué? Porque Él nos enseña, porque Él nos instruye, porque Él nos guía, porque Él nos consuela, porque Él nos redarguye, porque Él nos anima, porque Él nos llena de expectativa. Fíjense, pero todas estas 3 cosas que llevamos hasta ahorita, estos 3 elementos en la adoración, vienen de un mismo punto o de un origen. Y el origen es conocer a Dios. Y aquí me surge hacerles una pregunta. ¿Qué es la vida eterna? ¿O en qué consiste la vida eterna? Ayúdenme a responderlo. ¿Puedo David, contestar? David, ¿qué es la vida eterna? Es la promesa que Dios nos hace de que estaremos junto con Él en el cielo. Okay. Una Melanie, vida. voy a preguntarle uno por uno, perdón. Ahora, primero les dije que no quisieron, ahora yo voy a ir preguntando de uno por uno. Melanie, ¿qué es la vida eterna? Pues siento que la vida eterna es algo, bueno, no es algo, ay, no sé cómo explicarme, es pues, bueno, es aparte de que es un regalo de Dios, es un, para mí, bueno, a mí en lo personal me suena que vida eterna es adorar día y noche al Padre. Nada más al Padre. Yo quiero contestar Bueno, igual. al Hijo. Bueno, pues es que es lo mismo, el Padre es el Hijo, bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ok, está bien, son preguntas capciosas, ¿eh? Jackie, ¿qué es la vida eterna? No me dejas hablar. Dame un segundo, hermano. Es ese estar en la presencia de Dios, adorándole día y noche. Por así grandes rasgos. Ok. Hermano Benny, por favor, ¿qué es la vida eterna? Hermano Benny. Yo. Hermano Benny, tienes muteado tu micrófono, por eso no te escucho. No te Voy a escuchamos. hablar. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo menciona que la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre. Eso es lo que dice en su palabra. Ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más me puede decir qué es la vida eterna? ¿Mandé? Ahora sí, Anel, perdón, tú querías hablar, perdóname. Sí, perdón. Sí, yo creo que la misma palabra eterna te lo está diciendo, ¿no? O sea, algo que no tiene fin. ¿Sería algo Ok, así? Yo lo muy bien. considero. Yo, ¿Quién más? ¿Quién más dijo yo? Sinaí. Sinaí. A ver, dime, Sinaí. Espera. Oh. Es que, bueno, que Adelante. conocer Según la Biblia. según la Biblia dice en Juan 17:3,
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más me puede ayudar? ¿Qué es la vida eterna, Lu? Para ti, ¿qué es la vida eterna? Para mí la vida eterna es estar, bueno, es sí, estar en presencia con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues eternamente, adorarlos, alabarlos, glorificarlos, santificarlos, conocerlos. ¿Sí? Muy Bueno, ya bien. los conocemos, ¿no? Pero pues Yo ahora no creo sí, conocer del todo, pero bueno, sí nos falta. nos falta, nunca vamos a terminar de conocer a Dios. Sí, claro. Este es nuestro ministerio. Ahora viene otra pregunta. Neri, ¿cuándo comienza la vida eterna? Cada quien vaya pensando su respuesta porque los voy a preguntar a todos, ¿eh? Ahora sí. Pues, no sé. Vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Cuándo comienza la vida eterna? Puede ser cuando estemos en su presencia. Cuando estemos en su... Ya, ¿ok? Jackie, ¿cuándo comienza la vida eterna? Mm, Pues desde que Dios te encuentra, ¿no? En el momento en que dices que le das tu vida a Él, empieza ese proceso de la vida eterna, de empezar a conocerlo. Obviamente no se va a completar aquí, pero yo digo que desde ahí empieza. Ok, tú dices, muy bien. Lu, ¿qué dices tú? ¿Qué piensas tú? Yo digo que empieza desde el momento en que creímos en él y y se va a extender cuando lleguemos a él. Ok. Hermana Arabelia, ¿usted qué dice? ¿Cuándo empieza la vida eterna? Cuando lo conocemos, cuando conocemos que es nuestro Señor, nuestro suficiente Salvador en nuestras vidas, Ok, y cuando Él nos acepta como hijos muy y bien. Tamara, nosotros como su Padre. muy bien. Tamara, Melanie, Pues yo siento que la vida eterna comienza desde ahora, ¿no? desde ahora. Porque, pues, principalmente porque tenemos a Dios y porque Él nos da la oportunidad de vivirla. Entonces, no precisamente es con el Señor. Siento que es más que la tenemos que vivir ahorita, porque si no, un ejemplo, si no nos gusta adorar ahorita, ¿cómo le vamos a adorar al Señor cuando estemos en su presencia? Ok. Manuel, ¿tú qué piensas? Te veo muy pensativo. Sí, es que me quedé pensando en varias cosas, pues desde el principio la pregunta, ¿no? De cuándo comienza la vida eterna, pero pues yo según, bueno, en mi pensamiento, algo eterno, pues no es como tal un principio, no tiene un principio o un fin, ¿no? Y pues me quedé pensando en eso, y pues sí, eso me generó más dudas. Muy bien. Hermano Benny, ¿cuándo comienza la vida eterna? La vida eterna empieza desde que acepto a mi Señor como mi Salvador. Desde ese momento empieza. Ok. Carla, Sinaí, ahí ustedes y Aarón, si está con ustedes. ¿Cuándo comienza la vida eterna? Yo digo que es cuando pues aceptamos a Cristo en nuestra vida y pues que buscamos su gloria y su honra. Ok. Carla. ¿Con quién más o Aarón? No sé, no es que como nada te veo a ti, por eso te pregunto a ti, pero si está Aarón y también. También te voy a comentar cuando nos convence de pecado, cuando Cristo nos convence de pecado y nos exhorta
a vivir la vida eterna, ¿no? A vivir, sí, a vivir como verdaderos cristianos, ¿no? O sea que hay falsos cristianos. Sí, Pregunta capciosa. No, es que de todo lo que dicen puedo sacar muchas preguntas, pero no me quiero ir por otro lado. Carla, ¿cuándo comienza la vida eterna? Mm, Pues sí, yo creo que según lo que dice la palabra, la vida eterna comienza en el momento en el que reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador y viene su Espíritu a nosotros, ¿no? Y bueno, algo que menciona Aaron que me llama la atención es que dice, bueno, más bien pienso que desde ahorita comienza, pero al final de cuentas nos tenemos que preparar desde ahorita para estar en la eternidad. Eso es algo que me viene a la mente. Perdone. Permítame, que me están hablando. Sí. Anel, por lo que veo, creo que Dulce está contigo, ¿verdad? ¿Dulce? ¿O quién estaba contigo? Bueno, es que iba a Mi entrar hermana. Dulce, Sí. iba a Es entrar mi Dulce hermana. y vi a otra persona contigo de Dulce. Dile su Pero nombre. a lo mejor estoy mal, que es Sí, Dulce, pero aquí si no está es Zule. Dulce, no importa. ¿Mande? ¿Quién es? Zule, hola. Y fue la persona que, hola, mucho gusto. Eres la persona que dijo, ay, Jonathan, ya me hago igual al acento, Jonathan. No, ayúdenme, por favor, porque ando todo perdido. ¿Sí es ella la persona que dijo Jonathan, Fernando, que se iba a unir al grupo o quién es? ¿O no está con Ah, nosotros en este no, momento? no, ella no es. Ah, muy bien. ¿Y la persona que está contigo es tu hermana, tu prima, tu vecina? Es mi hermana, la más pequeña. Amiga? Ok, Mande, no te escuché, se perfecto. escucha. Pues entonces también le vamos a preguntar, ¿qué te parece? Ok, También le vamos a preguntar, ¿qué te parece? sí, me Muy parece. bien. ¿Recuerdan su nombre? ¿Zulema me dijiste? ¿Zule Zule, o Zuleima. Zule, ok. Zuleima, ok. Muy bien. Zule. Buenas noches nuevamente. Te pregunto, ¿para ti qué es la eterna? Y para ti, ¿cuándo comienza la vida eterna? Vamos a ver qué piensas. Yo siento que la vida comienza con Dios, porque siento que sin Dios no sería como tal vida y no tendría un fin o un término. Perdón, ¿qué crees? Que mi internet chafiado. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Sí. Bueno, yo creo que sin Dios no es como tal una vida y eterno se refiere a que no tendría como un término que nunca acabaría. Ok. Ahora, Anel, ¿para ti cuándo comienza la vida eterna? Este, yo creo que nuestra vida eterna comienza cuando Dios se revela en nuestras vidas. Aparte, como dice Zule, o sea, nosotros antes de conocer a Cristo solo existimos, no tenemos como tal vida. Entonces, yo creo que cuando Dios se revela en nuestras vidas es cuando realmente ya comienza la vida eterna para nosotros. Entonces, yo creo que comienza desde aquí, desde aquí, desde yo. Ok. ¿Puedo hacer una pregunta a lo que dijo Zule? Sí. Mi pregunta es, no es, créanme que no es ni para inquietar, ni incomodar, ni ver si saben o no saben. Me da mucho gusto escuchar ciertas respuestas y me gusta preguntar. Pregúntenle a Fernando y a
Nancy. Me gusta preguntar y me gusta entrar en el tema. Pregúntenle a Sinaí y a Carla. Me gusta entrar en el tema y que podamos entender un poco mejor. Eh, Algún día que conozcan más a los muchachos de la iglesia, donde yo me congrego, se van a dar cuenta que me gusta preguntar y a veces, pobrecitos, o sea, les ayudo a pensar mucho, nos ayudamos a pensar. Pero bueno, lo que quiero Ok. preguntar es lo siguiente. Mencionaban ustedes que antes de conocer a Dios no tenemos vida. ¿Es así como tú lo comentaste? Sí, o sea que solo existimos, o sea, no Sí. tenemos como tal un propósito, no, nuestra vida no tiene sentido. Exacto, más que nada es eso, ¿no? Porque vida sí la hay. Ok, no escuché. ¿Puedes repetirlo otra vez, por favor, Zule? Sí, más que nada lo digo en el sentido de que la vida sí tienes, ¿no? Desde el principio vas a tener vida, pero vida con sentido, Ok, me refiero. muy bien, muy bien. Hay algo interesante. Vamos a poner pausa y vamos a continuar. David, para ti cuando comí, perdón, David, antes de que me contestes, ahora sí creo que entró Dulce, ¿verdad? Así es. Ayúdame, Nancy, por favor, dame un norte porque ando bien perdido. Dulce, bienvenida. Sí, ella es la que se acaba de conectar. De hecho, no se puede. Normalmente, Dulce, los que se conectan después de las 9:30 invitan a cenar. Entonces, el próximo sábado, no es cierto, no es cierto, Dulce, no es cierto. Estoy bromeando, ya me va a regañar Fernando, no es cierto. Te debe espantar, es su primer día, no te pases. No, lo que sí es que prendemos nuestras cámaras. Muy bien. Sí, eso sí, Dulce, les pido de favor que me ayuden prendiendo sus cámaras. Muy bien, continuamos. David, ahora sí, ¿para ti cuándo comienza la vida eterna? Pues creo que concuerdo con todos los demás. Empieza desde que Dios se revela en nuestras vidas y desde que reconocemos que Él es nuestro Salvador y pues Él es el que nos da el propósito de nuestras vidas, ¿no? Y como me dijo una hermana, es un proceso que se va, en el cual se va trabajando en nuestras vidas, pero no va a tener no se va a concluir aquí, sino hasta que estemos en su presencia. Ok. Melanie, ¿para ti cuándo empieza la vida eterna? Para mí la vida eterna, pues como lo mencioné, pues comienza desde ahora, ¿no? Ok, muy bien. Porque pues tienes que seguir a Dios, tienes que tener una comunión con Él. Entonces, para mí comienza, porque también habla, bueno, hay una parte, no me acuerdo en dónde, o no sé si lo voy a resumir bien o no sé, pero la vida eterna comienza después de la segunda venida de Cristo. No sé si estoy muy segura, pero, bueno, pero es el comentario, o sea, lo hago. Muy bien. Puedo, hay un versículo en Efesios que no sé si está Ujú. relacionado con esto. Ok. Es Efesios 2. Bueno, estaba leyendo el verso 1 y luego el 5, me llama la atención. En el verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y bueno, aquí dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo a la corriente de este mundo. Me voy a brincar hasta el versículo 5, no sé. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Muy bien. Gracias, Carla. Les hago esta pregunta, muchachos. Bueno, primero antes de llegar a la perdóname, Nancy y Fernando, los estoy brincando. Ayúdenme con estas preguntas, respuestas, por favor. ¿Qué quieres que te contestemos? Nancy te va a contestar.
Ah, es todo. Contéstame algo del Apocalipsis, Nancy, por favor, porque tengo unas dudas bien tremendas. Sí, Elías. La pregunta es, ¿qué es la vida eterna y cuándo comienza? Vida eterna. Yo pienso que la vida eterna empieza cuando aceptas a Cristo, cuando lo reconoces. Este, para mí es eso. Muy bien, y cuando empieza cuando lo reconoces, entonces, muy bien. ¿Puedo? Antes de darles una... Sí, no, dijiste que tu esposa iba a contestar, ya no. Si Ah, no, bueno. no lo Decide, dejas. decídete, hermano, o sea, o ella o tú. Tú dijiste que ella. No, dame chance. Bueno, es que veamos nada más una cosa, ¿no? Nosotros no somos los primeros creyentes, ¿no? Esto justo lo empecé a pensar cuando Emanuel dijo, es que eterno debe de tener, o sea, es algo eterno, ¿no? Y eternos, pues nosotros no somos. Más bien la vida Bien. eterna nos es dada. Y creo que tiene que ver con lo que decía la hermana Carla. Este, hasta donde yo entiendo, la vida eterna comienza a partir de Cristo, ¿no? ¿Mm? Y entonces los primeros que tuvieron esa vida eterna fueron los discípulos. Como creo que Juan 17 lo describe, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado, ¿no? Entonces Ujú, y del mundo, en el mundo estaban, pero no eran del mundo, sino que tuyos eran y me los diste. O sea, se refiere a que ujú, había como eh, vaya, una relación entre Dios y las personas, ¿no? En este caso, los ujú. discípulos. En nuestro caso, pues sí empieza cuando nosotros creemos o cuando nacemos de nuevo, es que empezamos a tener vida eterna, o sea, empieza en el nuevo nacimiento, Así pero es. justo ese nuevo nacimiento se da a partir de que Jesús dice, consumado es, ¿no? Es donde a partir de esto es que tenemos nosotros vida eterna. Quiero pensar que es así, pero estoy casi seguro que es eso. Muy bien, pues sí, es eso. Y la verdad es que todos lo comentaron muy bien, pero bueno, antes de caer al punto que yo quiero llegar, porque voy a avanzar ya con el libro, el hecho de preguntarles, hermanos, el hecho de preguntarles, muchachos, y el hecho de, la verdad es que agradezco a todos por su respuesta, por, mm, por abrirse, porque a veces no es fácil expresar lo que uno cree, porque a veces, a mí me pasa, ¿eh? Cuando yo contesto digo, chin, y si estoy mal, y si me equivoco, y si los demás piensan que estoy mal, y luego nuestra mente se llena de cosas que nos hace temer para compartir lo que pensamos. Y como me gustó mucho lo que hizo Emanuel, y gracias Emanuel por participar así, porque eso es genuino en lo que comentabas, ¿no? Bueno, es que dijeron esto, pero ya me hice bolas y ya me salieron más preguntas. Entonces, eso es bueno. Eso es bueno también decir, ¿saben qué? No estoy no, en lugar de tener una respuesta, ahora tengo más preguntas. También está bien, no está mal. Y repito una vez más, creo que como iglesia, como grupo de estudio, eso es lo que se tiene que dar, eso es lo que tiene que suceder. Tiene que haber esas preguntas y no me congelé. ¿Tu audio está bien? Ok. Bueno, si no me congelé, continúo. Es que como veo congelado a Emanuel, o no sé si se está jugando a hacer una estatua, pero es que lo veo congelado. Nada, es una broma. Entonces, bueno, quiero que vayan conmigo rápido. Veamos rápido Juan 17, justamente Juan capítulo 17, por favor, hermanos, hermanas. Creo que la hermana Arabella está congelada, creo que Emanuel también, creo que el hermano Benny Es tu también. Eres imagen, tú. es tu internet. ¿Es mi internet? Eres tú, Elías. Ya voy a cambiar. Sí, es cierto, ya moví mi teléfono y ya se le quitó. O sea, Entonces, no, así es mi teléfono. Muy bien, vamos a Juan 17. Juan 17,
Justamente es donde Jesús está orando por sus discípulos y es lo que acaba de decir Fernando. ¿Ya lo tienen ahí? Juan 17, versículo 1, 2 y 3. ¿Sí lo tienen ahí? Sí. Ok, Sí, ya. vamos a leerlo. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Tú le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y con esos dos versículos nos vamos a quedar con Juan 17, 2 y 3. Primera pregunta. Justamente, bueno, primero quiero aclarar algo, y bien lo mencionó alguien de la eternidad, y bueno, voy a repetir lo mismo, pero para aclararlo. La eternidad, ¿qué es? O ser eterno, ¿qué es? Algo que no tiene principio y no tiene fin. Entonces, únicamente Dios es eterno. Nosotros no somos eternos. El ser humano no puede ser eterno, porque nosotros tenemos principio, ¿sí? Nosotros tenemos principio, pero Dios no tiene principio. Y la eternidad consiste en que algo no tenga ni principio ni fin. En este caso, Dios no tiene principio ni fin. No algo, sino alguien, ¿sí? Segundo, podemos ver en el versículo 2 de Juan 17 que Jesús tiene el poder para dar vida eterna. O sea, es muy diferente que seamos eternos y que Jesús le dé vida eterna a alguien, ¿sí? Y es lo que está diciendo en Juan 17, versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Entonces Jesús es quien da vida eterna. Jesús lo está explicando en ese versículo. Yo soy el dueño de la vida eterna y Jesús está diciendo, y yo le doy vida eterna a quien yo quiero darle vida eterna. Entonces, pregunta, ¿la vida eterna se gana o la vida eterna nos las la otorga Jesús? ¿Cómo es? ¿La vida eterna se gana o la vida eterna es otorgada por Dios? Yo puedo hablar. Otorgada. Claro. Perdón. ¿Dónde? No, perdón. Tamara, creo que empezabas tú primero. Tamara, Ok. Yo siento que ¿quién iba a hablar? yo, yo siento que Dios no la da. A ver, repíteme otra vez Claro, la Biblia lo cómo dice, dijiste ¿no? la pregunta. Si la pregunta es si la vida eterna se gana o la vida eterna es otorgada. Más bien la vida eterna es otorgada, pero ahí nosotros más bien Exacto, ¿sí? tenemos que seguir el camino del Señor, porque todos Entonces, somos, en base al bueno, versículo, es que como que se corta mucho. perdón, continúo. Creo que también la hermana Arabelia quería comentar. Sí, No sé que si no la Melanie da. terminó, creo que... Oh. Sí, hermana, adelante. Hablo yo, que no la da Dios, porque Él ya dio su vida por nosotros en la cruz. Y es un regalo que Él nos ha dado, la vida eterna. Pero hay que conocerlo. Muy bien, Creo que la no. verdad es que el tema no es difícil. Así es, hermano. La verdad es que el tema no es difícil, es muy sencillo y lo que están diciendo está muy bien. Lo quiero que podamos ver cómo la escritura nos enseña. El Padre le dio la potestad para dar vida eterna a los que Él le dio. Entonces, Jesús es quien da la vida eterna. Es lo que Juan 17:2 Jesús va a explicarnos
en qué consiste la vida eterna. ¿Y en qué consiste la vida eterna según el versículo 3? En que conozcamos a Dios. Que conozcamos a Dios. Según el versículo 3 de Juan 17, la vida eterna consiste en conocer a Dios. Entonces, pregunta capciosa de Universidad Cristiana. ¿Puede haber alguien que diga que tiene vida eterna, pero no le interesa conocer a Dios? No. ¿En la realidad o como debería de ser? ¿Qué opinan? Es que lo que pasa es que hay mucha gente que Según la dice, palabra de Dios. perdón, hay mucha gente que dice que tienen, Dame un minuto, voy a cambiar de conexión a internet porque esta me está fallando mucho. sí, dale, dale. Dale, Fer. Ah, sí, perdón. Decía que hay mucha gente que dice que tiene vida eterna y eso es fácil pensarlo en las religiones, Claro, también en las sectas, pero la verdad claro. es que no desean conocer a Dios. Y aquí hay otro problema para nosotros. Nosotros, si llegamos a vivir engañados, engañándonos principalmente a nosotros mismos, haciéndonos a nosotros mismos creer que tenemos vida eterna y no es cierto, pues eso ya es un problema porque podremos adorar o tratar de adorar a un Dios al cual no conocemos. Y eso es de verdad un problema, dice la Biblia, que unos llegarán y estarán delante de Dios y que le dice, oye, pues déjanos entrar, dice, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces, en ese sentido, sí hay mucha gente que dice, yo tengo vida eterna, pero que realmente no quiere conocer a Dios y que al Así es. punto en que le preguntan, pues al final del día no lo conoció, ¿no? Y el punto de esta pregunta, muchachos, y por eso vuelvo a hacer la pregunta, me gustó lo que mencionaba Fernando. Bueno, es que ¿en qué sentido? Nosotros somos creyentes, creemos en la palabra de Dios, y para nosotros tiene que haber un solo sentido, el sentido que la palabra de Dios nos indica, ¿sí? Tenemos que filtrarlo eso en base a la palabra de Dios, no en base a lo que a veces nuestros pensamientos, esto es una nota bien importante, muchachos, nuestros pensamientos tienen que ser filtrados por la palabra de Dios y no al revés. Muchas veces filtramos la palabra de Dios con nuestros pensamientos. Eso está mal. Nuestros pensamientos tienen que ser filtrados por la palabra de Dios. Les pongo un ejemplo. ¿Quién ha hecho agua de Jamaica alguna vez? Bueno, yo, ¿no? Yo le ayudo a mi mamá a hacer agua de Jamaica. Y entonces agarramos una coladera y licuamos, ¿verdad? La Jamaica. Pero ¿qué es lo que detiene la basura? ¿La coladera detiene la basura de la Jamaica o la basura de la Jamaica detiene la coladera? Pues la coladera detiene la basura de la Jamaica. Es lo mismo con el filtro cuando estudiamos la palabra de Dios. La Biblia es la coladera y nuestros pensamientos son la Jamaica. No puede ser al revés. No debe ser al revés. ¿Sí? Esto es muy importante que lo aprendamos. La Biblia va a filtrar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos son constantemente atacados para que pensemos de manera contraria a lo que Dios quiere que pensemos. Por eso es que la Biblia tiene que filtrar nuestros pensamientos. Y por eso hice este ejercicio de preguntas y opiniones, porque me gustó la frase que mencionaban algunos de ustedes. Y algunos de ustedes decían, yo pienso, yo siento, yo creo, muy bien, qué bueno. Pero lo que yo siento, lo que yo pienso o lo que yo creo, tiene que ser filtrado. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Y entonces yo te puedo decir, yo creo esto, pero la Biblia dice esto. Y si yo soy hijo de Dios, yo me veré obligado de cierta manera a creer lo que la palabra de Dios me dice que tengo que creer. ¿Sí me explico? Eso es algo de lo que tenemos que hacer.
Si yo digo ser hijo de Dios, yo me veré cautivado por Dios a creer y guiado por Dios a creer lo que Él dice que yo debo de creer. Entonces, cuando se nos hagan ese tipo de preguntas, sí podemos exponer nuestros pensamientos, pero tenemos que pensar qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a esa verdad. Respecto a esta verdad que acabamos de hablar, hay muchos versículos, pero solamente ahorita estoy utilizando uno porque si no el tiempo no nos alcanzaría para seguirlo explicando. Y lo que quiero que quede en nuestras mentes es que Jesús es eterno, como Él es Dios, Él decide dar vida eterna a quien cree en Él, y el que cree en Él y que tiene vida eterna, una característica de que alguien está teniendo vida eterna es que va a buscar conocer a Dios, porque en eso consiste la vida eterna, en conocer al único Dios verdadero. Entonces, pensando en esto, la vida eterna empieza, como bien lo dijeron la mayoría, desde que Jesús llega a tu vida, desde que Jesús abre tu pensamiento, desde que Jesús pone en tu corazón el deseo de conocer a Dios de la manera en la que Él quiere ser conocido. Cuidado, mucha gente quiere conocer a Dios por morbo, pero Dios quiere ser conocido en la manera que Él estableció ser conocido. También eso es importante, ¿sí? Dios estableció la manera en la que Él debe ser conocido. Entonces, la vida eterna consiste en que conozcamos al único Dios verdadero. ¿Y a quién? Y a Jesucristo, no solo a Dios, o sea, no solo se queda como a Dios, sino a Jesucristo. De hecho, la traducción original sería al Dios verdadero, que es Jesucristo, representado, perdón, al Dios verdadero que está representado en Jesucristo, que ha sido enviado. Entonces, parte de lo de lo que tiene que ver con la vida eterna es esto. Y bueno, ¿por qué digo todo esto? ¿Por qué hicimos esta dinámica y se hizo un poquito largo? Repito una vez más, nuestros pensamientos tienen que ser filtrados por la palabra de Dios. Tenemos que responder cada vez más a nosotros mismos con la palabra de Dios, y también tenemos que entender que la vida eterna no es que cuando yo me muera no voy a ir al infierno. Ahora quiero que quede claro que no es la vida eterna. Mucha gente piensa que la vida eterna es que cuando yo no me muera no me voy a ir al infierno. Eso no es eso no es el principio de la vida eterna. Mucha gente en la Iglesia Católica piensa que la vida eterna es cuando se vayan a morir, no se van a ir al infierno. Eso no es el principio de la vida eterna. La vida eterna consiste en conocer a Dios, ¿sí? No sé si lo podemos entender. Por lo que mencionaba hace un momento, también es importante. Mucha gente va a la iglesia porque quiere tener vida eterna, porque no quiere ir al infierno, pero no porque quiera conocer a Dios. Ese es uno de los problemas. Mucha gente puede ir a la iglesia porque no quiere ir al infierno, por temor al infierno. Mucha gente puede hacer oraciones por temor al infierno, pero no porque quiera conocer a Dios. Es más, un ejemplo muy claro, hablando, la Iglesia Católica nos deja aprender esto. ¿Qué pasa cuando una persona que profesa la fe católica muere? ¿Qué hacen sus familiares? ¿Qué hacen los familiares de una persona que profesa la fe católica después de que esa persona católica murió? ¿Qué hacen los familiares? Pues reza, ¿no? Para sacar su alma del purgatorio. Entonces, el propósito de esos rezos son que no se vaya al infierno, que no se quede en el purgatorio. Pero jamás esos rezos están en conocer a Dios. ¿Se fijan? Hoy toda la gente tiene miedo de ir al infierno, mucha gente tiene miedo de ir al infierno, pero no están interesados en conocer a Dios. Entonces, solo quiero recalcarlo una vez más. La vida eterna consiste en que nosotros empezamos a conocer a Dios. Y cuando tú empiezas a conocer a Dios, de cierta manera, como bien lo mencionaron algunos de ustedes, empezamos a tener propósito en la vida y entender cuál es el propósito por el cual fuimos creados. Pero entonces la vida eterna comienza desde aquí. La vida eterna no comienza cuando mueres. La vida eterna no comienza cuando pasas al plano de Dios, no. La vida eterna comienza desde acá. Entonces, dicho esto, que lo dijimos de diferentes maneras y que todos participaron, y muchas gracias por su paciencia, vamos a pasar a otro punto muy importante para terminar esta parte del libro.
y es el elemento de la alabanza. Entonces, en la adoración vimos que tiene que haber confianza, que tiene que haber fascinación y que tiene que haber admiración. Pero estos tres elementos solo van a estar si nosotros, en la medida que nosotros conozcamos a Dios. Por eso es importante conocerlo. Y porque la vida eterna consiste en conocerlo. ¿Hasta aquí vamos igual todos o no? ¿O ya nos perdimos? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Dice, ¿me ayudas a leer, Fer, la alabanza? Página 116 y la 117, por favor. Fuerte y claro. Sí, dice, el cuarto componente de la adoración es la alabanza. La adoración es un calor blanco vuelto incandescente por el fuego del Espíritu Santo y supone amar con toda la fuerza que llevamos dentro. Supone sentir, amar con temor, asombro, anhelo y reverencia. Me estremezco al ver que hay muchas personas en la iglesia actual que hacen cosas relativas a la adoración que van directamente en contra de este espíritu de adoración. La adoración no puede ser fruto de la manipulación de un líder de alabanza. Sí, es cierto que predican que Jesús murió por nosotros y dicen, pues bien, si usted cree eso y lo acepta, todo irá bien. Pero no hay fascinación, ni admiración, ni adoración, ni amor, temor, asombro, anhelo, reverencia, hambre, ni sed. Me pregunto si de verdad han conocido a Dios. ¿Cómo pueden conocerlo y no verse elevados a la atmósfera sagrada de la adoración? Dice, una pareja joven tiene su primer hijo y colocan en la cuna su pequeño cuerpecito cálido que mueve manos y pies. Aman a su bebé y seguirán haciéndolo. Lo aman porque está vivo. Nunca ha habido un muñeco creado por un artista con gran talento, tan hermoso y semejante a una persona, que haya podido producir esa mirada asombrada y reluciente en los ojos de una pareja. Esto solo lo puede provocar un recién nacido. No tiene por qué ser guapo. Basta con que sea su bebé vivo y cálido. Hoy no se puede diferenciar, hoy no se diferencia entre este cristianismo de inserte su moneda, que hoy día pasa por cristianismo auténtico, y el cristianismo de nuestros padres, donde las personas alababan a Dios con impresionante asombro y adoración. ¿Le sigo? Sí, por favor. Sí. Bien, el obispo James Ussher solía bajar a la ribera del río los sábados y pasar la tarde de rodillas en la presencia de Dios, inmerso en una adoración formidable. El yerno de Jonathan Edwards, David Brainerd, se arrodillaba en la nieve y se concentraba hasta tal punto en la oración y la intercesión, que cuando acababa de orar, la nieve se había derretido en un amplio círculo a su alrededor. John Fletcher, el santo del metodismo, solía ponerse de rodillas en el suelo de su habitación vacía. Cuando hubo acabado su vida y partió a la presencia del Señor, descubrieron que sus rodillas habían dejado una huella en los tablones del suelo. Las paredes de su cuarto estaban manchadas con su aliento, en los puntos donde había esperado en Dios y donde había adorado en la hermosura de la santidad. Tengo mucho cuidado cuando uso el verbo adorar. Me niego a decir a una persona, oh, la adoro. Me gustan los bebés y las personas, pero nunca los adoro. Personalmente, uso la palabra adoración solo en referencia a aquel que la merece. En ninguna otra presencia y ante ningún otro ser puedo arrodillarme con temor, maravillado y anhelante y sentir esa sensación de posesión que clama, mío, mío. Hay quienes tienen tanta ausencia de naturalidad espiritual que les parece incorrecto decir mío. He repasado algunos himnarios y en determinados casos he detectado que los editores han modificado los himnos de Wesley y de Watts. Sustituyeron los yo, los mí y los míos y han puesto nuestro. Te amo, oh Dios, pasa a ser te amamos, oh Dios. Como son tan modestos, no los imagino diciendo yo. Sin embargo, cuando alaban a Dios, exclaman, oh Dios, tú eres mi Dios, de madrugada te buscaré.
eso se convierte en una perdón, en una experiencia amorosa entre Dios y la persona. Si hay un yo y un tú, Pablo era así, al igual que David, Isaías, Moisés y el resto. Yo deseo poseer a Dios. Dios es mi Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Se imagina lo que habría hecho un editor con este pasaje? El Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos hará descansar. Es cierto que esto es unidad. Por consiguiente, todos nos echamos juntos, pero nadie posee nada que señale un yo. Usted puede decir Dios y yo, y tendría sentido, pero también puede decir nosotros y Dios, y pronunciar palabras vacías. A menos que haya podido encontrarse con Dios en la soledad del alma, usted y Dios, como si no hubiera nadie más en el mundo, nunca sabrá lo que significa amar a otras personas. Esta adoración es el deseo de derramarse a los pies de Dios. Lo deseamos, queremos postrarnos a sus pies. Cuando intentaba huir del rey Saúl, David sintió un remalazo de nostalgia y dijo, oh, si pudiera echar un trago del antiguo pozo de Belén, como cuando era niño. Uno de sus hombres buscaba un ascenso, que buscaba un ascenso, fue hasta el pozo arriesgando su vida y le trajo agua a David. Este tomó la copa y dijo, no puedo beber esto, es sangre, esto te ha costado el resto de tu vida, y derramó el agua como ofrenda a Dios. David conocía bastante al Señor, tenía una confianza ilimitada en el carácter de Dios y había llegado a admirarlo y a amarlo por su excelencia. La consagración no es difícil para la persona que ha conocido al Señor. Esta persona insiste en entregarse plenamente a Dios. La lista que he descrito, confianza, admiración, fascinación, alabanza, contiene estos factores con diversos grados de intensidad, por supuesto. Condicionan nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Están en todas partes y en todo momento, y reflejan la gloria que tuvo Cristo ante el mundo. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y bueno, dice, véase los versículos de Juan 17, 22. He leído sobre un ser que Dios creó, el cual andaba en medio de las piedras de fuego y estaba lleno de sabiduría y de belleza física. Véase Ezequiel 28, 14 al 16. El Antiguo Testamento nos dice que en algún lugar, mucho más lejos de donde pueda llegar el poeta con más autonomía, Dios creó un querubín con ese propósito. Era una criatura creada sin vergüenza ni temor, que ardía en la presencia de Dios, cubriendo las piedras de fuego delante del trono. Se enamoró de su propia belleza y Dios le dijo, eres impuro. La mayoría de maestros de la Biblia cree que se trata del diablo. Aquel ser fue creado para adorar a Dios, pero dirigió su alabanza hacia sí mismo, y Dios lo destituyó. Lo que me preocupa es que a menos que se produzca un verdadero avivamiento espiritual y Jesús tarde un poco más en volver, necesitaremos a misioneros de África o de la China para que reintroduzcan el cristianismo en Norteamérica. Dios no siente un cariño especial por naciones, edificios o denominaciones. Quiere que lo adoremos y cuando la iglesia pierde su amor, se enferma. Nacemos para adorar, y si no adoramos a Dios en la hermosura de su santidad, hemos perdido el motivo para nacer. La adoración es una experiencia deliciosa, extraordinaria, humillante y maravillosa que podemos disfrutar en diversos grados. Y si usted tiene todas estas cosas, podrá vivir en medio de ella. Si es adorador, nunca tendrá que abandonar la iglesia. Podrán cerrar el edificio y marcharse lejos, pero no habrá abandonado en absoluto la iglesia, porque llevará su santuario dentro de su ser. Nunca la dejamos atrás. Si usted sabe que su corazón está frío, entonces aún no es un corazón duro, sino lo ha rechazado. Dios lo ha rechazado. Por lo tanto, si siente un anhelo interior, es porque Dios lo ha puesto allí. No lo ha puesto en su interior para burlarse de usted, sino para que usted pueda estar a la altura. Dios pone en su corazón el cebo del anhelo. No le da la espalda, lo coloca allí porque Él está esperándolo. Decida ahora mismo que va a superar esa forma de vivir espiritualmente fría. Hay un
himno maravilloso que tradujo Juan Wesley, que expresa este pensamiento mejor que cualquier otra cosa que yo pueda imaginar. Jesús, tu amor por mí sin límites. Paul Gerhardt, 1607-1676. Jesús, tu amor por mí sin límites, ningún pensamiento puede llegar, ni lengua declarar. Te doy mi corazón agradecido para que reines sin rival allí. Tuyo soy, tuyo soy. Sé tú solo la llama constante en mí. Pues bueno, está la oración. ¿Le continúo? No, ya, gracias. Definitivamente sí lo leíste todo. Muy bien. Muy bien, muchachos. Hay algo de todo lo que acaba de leer Fernando, hay varios puntos que voy a resaltar de una manera muy rápida. Y algo que me gusta mucho que el escritor menciona, y que cuando lo leí yo estoy de acuerdo con él, está en el segundo párrafo de la parte que leyó, perdón, en la página 117, en el último párrafo, el escritor dice que tiene mucho cuidado cuando usa el verbo adorar. En lo personal, creo que a mí es un verbo que también me cuesta trabajo, porque hemos rebajado la adoración a cosas como ya lo leímos, como manipulaciones de un líder de alabanza, a cosas como emocionalismo, a cosas como eventos espectaculares que se vean muy llamativos, a luces, a gente, que haya mucha gente en un auditorio. Hemos rebajado la adoración a eso, a las personas, y nos hemos olvidado de Dios. Si se fijan, también en el escrito que está poniendo más bien en los ejemplos que está dando el escrito, menciona que había unos hombres, entre ellos Jonathan Edwards, creo que menciona a Fletcher, en fin, hombres de Dios que se han distinguido por su adoración ante el Señor. ¿Cómo lo han hecho? Por medio de orar, por medio de pasar tiempo de intimidad con Dios. Por ejemplo, uno de ellos me llama la atención que cuando fueron a su hogar, después de que él falleció, en la madera de su habitación había dejado marcadas las rodillas del tiempo que pasaba en intimidad y en adoración con el Señor. Entonces, qué interesante, de verdad, qué interesante es que podamos tener estos comentarios que nos lleven a pensar como hombres, por ejemplo, el hombre que pone que iba a orar y que cuando oraba en el campo y estaba la nieve, después de un momento, la nieve a su alrededor se había derretido por el tiempo de intimidad que pasaba con Dios y porque claramente la presencia de Dios estaba con él en ese momento. Entonces, creo que son ejemplos hermosos y que deberían de estimularnos a nosotros, a cada uno de nosotros, para buscar esos tiempos de adoración con Dios. Lo más hermoso de esos tiempos es que, de estos ejemplos, es que son tiempos donde no hay música, donde no hay luces, donde no somos los protagonistas, donde nadie nos está viendo, donde no hay micrófonos, donde no hay audio, donde solo estás tú y ¿quién? Y Dios. Tú y Dios. Donde tú lo adoras por lo que lees, donde tú lo adoras por lo que Él va haciendo en tu vida, donde tú le puedes pedir a Él que te muestre más de Él, que te ayude a conocerlo, que te ayude a amarlo, porque la verdad es que no amamos a Dios como deberíamos de amarlo. Ayer yo hablaba con los muchachos de la iglesia y les decía que si de verdad creyéramos en Jesús como deberíamos de creer, muchas cosas que hacemos no las haríamos. Pero la realidad es que hacemos muchas de las cosas porque no creemos en Jesús como deberíamos de creer. Entonces, los tiempos individuales de adoración con Dios, más que un tiempo devocional donde tengo que cumplir, no sé si a ustedes les enseñaron eso, pero no sé qué tan sano es. Pero cuando nos hablan del tiempo devocional con Dios, llega un punto donde se vuelve monótono y muerto. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir mi tiempo de orar, mi tiempo de leer y ya cumplí. No, si lo vas a hacer por cumplir, no lo hagas. Dale vida a ese momento, porque es un momento vital donde te estás encontrando con el Dios del universo, donde vas a buscar
al Dios verdadero, el cual te ha dado vida eterna. ¿Saben? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos en este momento cansados? Levanten la mano, así, que se vea su mano, su dedo, exacto. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos cargados? Yo a veces llego así como si me hubieran puesto algo aquí, no sé, es medio extraño, pero ¿cuántos nos sentimos así cargados? ¿Cuántos en nuestro corazón hoy fuimos a trabajar y a lo mejor, o fuimos a la escuela y hubieran cosas, y hay cosas que hubiésemos deseado que hubieran pasado, pero no pasaron, y eso de cierta manera nos hace sentirnos agotados o inconformes? Bueno, el punto de este ejemplo, lo que estoy mencionando, porque yo sé que todos sentimos esto, gran parte por lo que ustedes y yo sentimos esto, es porque no estamos creyéndole al Señor como deberíamos de creer. Porque Cristo no es nuestra satisfacción. Y cuando Cristo no es tu satisfacción, te llenas de afanes, te llenas de estrés, te llenas de ansiedad, te llenas de tensión. ¿Cuántos de nosotros estamos trabajando por tener una mejor casa, por tener un mejor ingreso? Y no es que el Señor esté peleado con eso, pero el Señor lo primero que pide es nuestro corazón. ¿Acaso no dice la Biblia en Proverbios que es mejor un bocado de pan y en paz que una casa llena de manjares, pero también llena de envidia y de chismes y de problemas? Y ahí, si nosotros empezamos a analizar cómo vivimos y cuáles son los deseos de nuestro corazón a la luz de la Biblia, por eso es que yo les decía hace un momento, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, tenemos que filtrarlos con la coladera de la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, recuerden, cuando eso se refiere a que cuando tú y yo llegamos a Cristo, Él lo primero que cambia es nuestro corazón. Entonces las peticiones de nuestro corazón van a cambiar. Pero mucha gente llega a Cristo para que Cristo, el, el, el genio que sale de la lámpara, le conceda lo que Él quiere. Y no, Cristo no es un Aladino. Cristo no vive en una lámpara mágica que está ahí para concedernos lo que nosotros queremos. Él está para transformar nuestro corazón y por consecuencia nuestros deseos son transformados. Entonces, hermanos, muchachos, estrés, ansiedad, depresión, indignación, falta de gratitud, insatisfacción, frustración, carga, mucho de eso viene porque en lugar de estarnos llenando de Cristo y en lugar de conocer la vida eterna a la que Él nos ha llamado a vivir, nos seguimos sumergiendo más en la vida de este mundo. ¿Cuántas veces el TikTok, el Facebook, todo lo que hay en Internet, todo lo que hay en televisión, en las canciones, en todo lo que hay a nuestro alrededor, lo que nuestros compañeros, amigos de escuela, compañeros de trabajo, vecinos, vecinas, hermanos platican, cuánto de eso nos genera carga y nos distancia del propósito que Dios tiene para nuestra vida? Por eso es importante la adoración, porque cuando tú y yo adoramos de manera individual, tú y yo vamos delante de Dios y Dios nos vuelve a enfocar en el propósito de nuestra vida. Y si tú y yo constantemente perdemos el propósito de nuestra vida, o sea, si yo diario pierdo, porque a mí me pasa, no sé ustedes, pero a mí empiezo hoy a las 8 de la mañana súper bien y a las 8:30 ya me perdí, ¿no? O sea, no duro ni media hora, a lo mejor que mis pensamientos ya empiezan a divagar por otro lado. Entonces, mi pregunta es, ¿cada cuánto tengo que estar buscando el rostro del Señor para que Él me esté enfocando? Neri, dijiste algo, quiero escucharlo. Pues siempre, ¿no? Exacto, cada momento, cada momento. Si cada momento corro el riesgo de perderme, pues cada momento necesito que el Señor me esté enfocando. Y es en la medida en la que yo lo adore que Él me va a estar enfocando. Y es en la medida en la que yo lo adore que Él me va a estar reivindicando y me va a estar volviendo a recordar quién soy en Él.
Por eso es que tiene que haber confianza en la adoración, porque con confianza me puedo acercar y Él me va a enfocar. Por eso es que tiene que haber admiración en la adoración, porque entonces yo digo, Señor, yo quiero ser rico, yo quiero ser inteligente, yo quiero ser el más guapo, la más bella, yo quiero ser... Y entonces cuando yo veo a Dios y yo lo volteo a ver a Dios y digo, espérame, tú eres el inteligente, tú eres el hermoso, tú eres el perfecto, tú eres ultra mega hipermillonario, todas las riquezas te pertenecen, tú eres ultrapoderoso. Entonces, ¿por qué deseo yo ser eso si todo eso lo eres tú? Y ahí se van quitando cargas, ansiedad, y Satanás ataca nuestras vidas con eso. Y tenemos que tener cuidado porque todos, los adultos no me dejarán mentir, pero ustedes, algunos de ustedes que son jóvenes, tienen que entender que el mundo está diseñado para tragárselos. Este mundo se los quiere tragar, ¿sí? Y no les va a pedir permiso, y lo está haciendo. Cada vez lo está haciendo más. Entonces, cada uno de ustedes, jóvenes, señoritas, y cada uno de nosotros, hermanos adultos, tenemos la responsabilidad de contemplar el rostro de Cristo, de adorarlo. Eso es adorarlo, tener fascinación. Si yo quiero estar con Él, tengo un ejemplo, ¿no? Pienso en los discípulos y no sé cuánto tiempo trabajaban los discípulos de Jesús, pero lo que sí sé es que cuando Jesús les dijo que se iba a ir, ellos decían, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En pocas palabras, los discípulos le decían a Jesús, no queremos estar lejos de ti, no queremos que nos dejes, queremos estar contigo. No nos importa perder lo que podamos perder, pero queremos estar contigo. Y Jesús lo dijo, el que gane su vida, ¿la qué? La perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. En eso consiste la vida eterna, en que conozcamos, en que lo admiremos, en que lo amemos, en que Él sea nuestra pasión, en que Él sea nuestro deleite. Deleítate en el Señor y Él te concederá lo que necesitas. En eso consiste la adoración. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Por qué? Ya lo dije y lo vuelvo a repetir, por nuestra incredulidad. En primer lugar, nuestra incredulidad nos hace titubear en entregarnos a Dios, porque pensamos que Dios no nos va a dar algo. Y se los digo porque yo lo he visto en muchas ocasiones en mi vida, que por incredulidad yo no he confiado en el Señor como debería de confiar. Nuestra incredulidad nos lleva a perdernos las bendiciones de Dios. Pero Dios es un Dios verdadero. Tenemos que avanzar con Él, porque Él es fiel, justo y todo lo que decimos. Muchas veces decimos que Él es muchas cosas, pero ¿saben cómo nos damos cuenta si realmente eso que decimos de Él es verdad o no? Repito, muchas veces tú y yo decimos muchas cosas de Dios y a otras personas les decimos muchas cosas de Dios. Pero ¿cómo nos damos cuenta tú y yo que eso que decimos es verdad? Yo le puedo decir a alguien, no, mira, es que confía en Dios, búscalo, el Señor es bueno, es misericordioso, Él siempre tiene cuidado de nosotros, etc., etc., etc. Y a lo mejor la persona que me escucha va a decir, ah, sí es cierto. Pero ¿cómo yo me puedo dar cuenta que eso realmente que yo digo es verdad? En la manera en la que yo me relaciono con eso que yo estoy diciendo. Porque yo le puedo decir a alguien más, pero yo no lo puedo creer. Y ese es uno de nuestros problemas. Queremos que otros crean, que otros se deleiten en Dios, pero nosotros no nos estamos deleitando en Él. Nosotros no estamos creyéndole como deberíamos de creer. Piénsenlo. Piensen de verdad si tú te estás deleitando en Dios como deberías de deleitarte y si tú estás creyendo en Dios como deberías de creerle. Y filtra tus emociones, tus pensamientos y tus conceptos con la palabra de Dios. Algo que yo les digo a los muchachos en la iglesia, cuando les hago una pregunta, les digo, siempre que me contesten, necesito que me contesten mínimo con 2 versículos de la Biblia.
siempre que vayan a plantear un argumento de por qué creen una o tal cosa, mínimo busquen 2 versículos en la Biblia. Y me gusta porque nos hemos dado, o se han dado a la tarea de que dicen, ah, caray, oye, pienso esto, pero la Biblia, ¿dónde lo dice? Entonces nos damos cuenta, y es algo que les he dicho, se dan cuenta que no conocemos la palabra de Dios. Si tú estás pensando algo y no sabes si la Biblia lo dice o no, entonces nos hace falta apropiarnos de la vida eterna, porque en eso consiste la vida eterna, en conocerlo a Él, en deleitarnos en Él, tener admiración, tener confianza, tener fascinación, y de esta manera podemos alabarlo, decir quién es Él verdaderamente, entregarnos a Él. Hay otro párrafo que voy a resaltar y con esto termino. En Juan 17:22 Jesús dijo, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando como iglesia estamos adorando verdaderamente a Dios, sí o sí va a haber unidad. Se los repito. Cuando como iglesia, cuando como grupo de alabanza, cuando como ministerio de alabanza, nuestro deseo es adorar a Dios, sí o sí tiene que empezar a haber unidad. Jesús lo dijo. Y ahí está en la misma oración de Juan 17. La gloria que me dio les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. En la adoración va a haber unidad. No podemos decir que estamos adorando a Dios y que fulano y perengano están peleados, que sutano y megano no se hablan, que el otro quiere que le hagan al otro algo así. Ahí no hay adoración. Porque si el Espíritu de Cristo vive en nosotros, imagínense que el Espíritu de Cristo está peleando entre él mismo. Eso no es posible. Eso no es posible. ¿Se fijan? Entonces, de verdad, muchachos, yo les animo, me gusta platicar con ustedes lo que podamos tener estos tiempos, porque yo aprendo, termino también observando a la iglesia y créanme que a veces lo que comparto aquí con ustedes, termino también compartiendo con muchachos en la iglesia y terminamos pensando y confrontados y orando al Señor que tenga misericordia de nosotros para que verdaderamente la vida de Cristo y la verdad real y la verdadera realidad de que el Espíritu de Cristo mora en nosotros se manifieste. Muy bien. No sé si hay algún comentario o algo más que quieran agregar, si no, vamos a terminar, muchachos. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Muy bien. Agradezco a Dulce. Bueno, si es Dulce, no sé si es Dulce o no. Perdón, soy malo para los nombres. Después de un año me los aprendo. Dulce y Zulema. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Gracias por su tiempo y gracias por darse el tiempo de compartir con nosotros. Y gracias también a cada uno de ustedes, muchachos, que pudimos estar hoy. Y bueno, espero que el Señor hable a cada uno de nosotros y que esto que hemos escuchado lo podamos poner en práctica, ¿sí? La única manera en que las cosas van a cambiar o que nosotros somos agentes, somos hijos de Dios para que lo que el Señor ha mandado que se realice, nosotros lo podamos realizar. A veces es aquí donde a veces me cuesta un poquito de trabajo con algunos hermanos de diferentes iglesias que luego me dicen, es que las cosas no cambian en la iglesia. No, es que usted está en la iglesia para que las cosas cambien. Usted está ahí en la iglesia para que las cosas cambien. No espere que venga un viento y que cambie y que se lleve a la gente que le cae mal, ¿no? No va a pasar eso. No va a pasar que venga un viento y que se lleve a la gente con la que no congenias. No es así. Si Dios, si entre la iglesia hay personas con las que no congenias, es porque Dios te va a enseñar a amar. Muy bien, vamos a orar. No sé si hay algún comentario, si no, vamos a orar. Nancy, ayúdanos a orar, por favor, para terminar este momento. Sí. Señor Jesús, Padre, gracias porque nos permites poder escudriñar tu palabra, Señor. Gracias por la vida de Elías, Señor, que tú uses su vida para transmitirnos, Señor, lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros, Señor. Padre, que esta palabra, Señor,
quede en nuestros corazones, Padre, que pueda dar frutos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que han dispuesto su corazón para poder escuchar y aprender cada día más de tu palabra, Padre. Permítenos tener una noche agradable, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.